pasamos a la iglesia primitiva o los protocristianos. Dale, No sé si le parece. entonces, ¿me repites tu nombre, por favor? Eddie, tal cual como está, mi canal aparece Eddie Católico. Eddie Católico. Eddie en español y católico en griego. Católico en griego. Listo, Eddie. Entonces, ¿cuál es el tema? Características de la iglesia primitiva o los protocristianos como tal. De la iglesia, pero ¿de cuál iglesia? ¿De la iglesia de la Biblia o de cuál? Bíblicos. Listo, de la iglesia de la Biblia. Vamos a tener... Nos pasemos únicamente a la Biblia. Vamos a tener 5 minutos cada uno y después 3 preguntas, ¿le parece? Me gustaría 5 minutos de tesis y 5 de argumentación. Por eso. Luego para hablar sobre la tesis que usted dio. Sí, no me sé si le parece bien, 2 tiempos, sí, 2 tiempos. Perfecto. Bueno, por favor, vamos a dialogar con el amigo Eddie Católicos o católico en griego, y vamos a dialogar con él sobre características de la iglesia verdadera, católica o pentecostal del nombre. Empiece, por favor. Ok, perfecto. Si nos vamos a las características de la iglesia fue conciliar. Tenemos el primer concilio en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, donde no podía San Pablo y Bernabé, no podían resolver un problema. Les tocó subir donde estaba toda la congregación, donde estaba Pedro, donde estaba Jacobo, que era el obispo de Jerusalén. Primera característica, conciliar. Segunda característica, San Pablo hace afirmaciones en cuestión donde dice con Éfeso: no descuides el don que hay en ti, que se te fue entregado por medio de profecía a través de la imposición de manos del presbiterio. Timoteo es mencionado como obispo, ¿sale? Por sucesión apostólica, tenían sucesión apostólica. Sucesión apostólica significa el que hereda la autoridad del apóstol. Si el apóstol te decía que te dejaba para algo, tenías la autoridad para hacerlo. Y si nos vamos a Tito, capítulo 1, versos 7 y verso 5, también le deja a Tito, en la carta de Pablo a Tito, le deja que pusiera presbíteros y también obispos. Si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 20, escogen a Matías en lugar de Judas, y el oficio, según la palabra en griego de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 20, el apostolado como oficio tenía el obispado, que en griego es episcope. Entonces tenemos una iglesia estructurada, entre la cual era conciliar, con autoridad, y se regía a Pedro. ¿Por qué? Porque a Pedro tenían un líder, el primero entre sus iguales. No estoy mencionando la palabra papa, estoy mencionando líder. Me avisa cuando me falte un minuto, por favor. Ok, perfecto, gracias. Entonces, tenemos en cuenta que le dice Jesucristo a nuestro líder Pedro, le dice: apacienta mis corderos, y 2 veces le dice: apacienta mis ovejas. Le dice una vez: apacienta mis ovejas y pastorea mis ovejas. Apacentar significa alimentar, confortar. Entonces, ¿quiénes eran los corderos? La pregunta del millón, porque todos nosotros somos ovejas. El cordero tiene una función diferente. Entonces viene Pablo no le creían que era apóstol, lo rechazaban en muchos lugares. Y dice San Pablo en una de sus cartas, dice: Pedro, Jacobo y Juan, que eran considerados pilares. ¿Quién primero? Pedro. ¿Quién segundo? Jacobo. ¿Quién tercero? Juan. Que eran pilares de la iglesia, confirmaron mi apostolado. Entonces tenemos en cuenta que hay obispos, presbíteros, concilios, ¿sale? Celebraban la Eucaristía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 46, sin miedo a equivocarme, soy malo para las citas. Todos los días unánimes celebraban en el templo, se reunían en el templo y partían el pan en las casas. Si nos vamos a la traducción del Nuevo Mundo, Nuevo Mundo no, es la Nueva Traducción Viviente, que es una Biblia protestante, dice: celebraban la cena del Señor. Eso es cena del Señor. Entonces vemos que celebraban todos los días la cena del Señor. Si nos vamos más adelante, del 42, del 46 y 47, dice: el primer día de la semana también lo celebraban el domingo.
Entonces son las características más principales de la iglesia. Tenían lo que era la fracción del pan, que es la Eucaristía, o como le llaman ustedes, Santa Cena. Eran conciliares, tenían obispos, tenían presbíteros. Hechos de los Apóstoles 6 dice que también tenían diáconos. Son las características visibles de lo que tiene la iglesia cristiana, edificada y se sigue edificando por Cristo. Hasta ahí lo dejo yo. Adelante. Bueno, vamos a empezar con mis 5 minutos y yo le voy a dar las características de la iglesia apostólica. Primero, la iglesia católica dice que es de rito romano, es decir, son trinitarios. Recordemos que la iglesia católica como iglesia total católica nace en el año 382 con el edicto de Tesalónica y ahí nace su rito romano. El edicto de Tesalónica dice que de ahí en adelante todo el mundo bajo el imperio sería llamado cristiano católico. Ojo, por decreto, ¿sí? Sería llamado cristiano católico y que abrazaría una doctrina llamada la doctrina de la Trinidad. Allí habla de eso. Edicto de Tesalónica, año 380. Ahora, la iglesia verdadera nunca predicó un Dios en 3 personas. Un Dios en 3 personas nunca lo predicó. Yo no sé qué si habrá un texto. La Biblia me dice, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 3:30, dice, porque Dios es uno, y es un uno porque es singular. Y Él juzgará o justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. Eso, la primera característica de la iglesia. Predicaba que Dios es uno, no uno en 3. No existe un solo texto que diga la iglesia predicaba un Dios en 3 personas. Eso es completamente falso. Punto número 2. Predicaba que ese Jesucristo, ese Dios, que es uno, es único y que fue manifestado, dice aquí, verso 25, capítulo 16, verso 25 de la carta a los Romanos, dice, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de los tiempos y edades. Es decir, ¿cuál es el misterio? Que Dios fue manifestado en carne. Grande el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Dice aquí, porque ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, que ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios. O sea, Dios es único, es uno porque es único y fue manifestado mediante Jesucristo para siempre. No, eso es lo que predicaba la iglesia verdadera. ¿Sí? La iglesia verdadera. Punto número 2. La iglesia verdadera no bautizó nunca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es sabido que la iglesia católica dice en su norma de fe, Mateo 28:19, nota a pie de página, dice que ese texto, ojo, nuestra Biblia al día y la Biblia de Jerusalén dice, nota a pie de página, dice que ese bautismo se introdujo, apareció, lo introdujeron, lo metieron, lo añadieron, cuando la doctrina de la Trinidad apareció claramente, año 382. Entonces, por eso no aparece ni un solo bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de la iglesia verdadera es en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 6, verso 3 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Punto número 4, confesaba que Jesús es el Padre de la iglesia. Capítulo 9, verso 5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Recuerde que solamente hay un Dios, y este Dios que es Cristo, Dios sobre todas las cosas, tiene hijos. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa, los contados como descendientes. Verso 26, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Quién es el Dios viviente? Jesucristo. Primera de Timoteo 4:10 dice que esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Esa es la característica. Dios es uno porque fue manifestado en Jesucristo, es uno porque Jesucristo es el único Dios, el Dios de los padres, el cual la iglesia somos sus hijos, bautizamos en el nombre de Jesús, y lo más importante, esa iglesia es santa. ¿Dónde lo dice? Romanos capítulo 1, verso 6 dice, a todos los que estáis en Roma llamados a ser santos. Si nosotros hoy analizamos la conducta, ojo,
que el ser santo no es un título, el ser santo es una conducta, una conducta de vida. ¿Cómo debo conducirme yo en la vida? Apartado del mundo, apartado de las cosas del mundo. Romanos capítulo 6 dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Y dice pues, ¿no sabéis que lo que hemos muerto la carne, cómo viviremos aún en ella? Los que hemos muerto al pecado, porque somos sepultados con Cristo para renacer una vida nueva. Los católicos no son así, no tienen vida nueva. Todos los católicos, todos, desde el cura hasta abajo, son, digámoslo así, pecadores consumados, pecadores practicantes. La Biblia me dice en primera de Juan capítulo 3, que los que hemos creído en el Señor no practicamos el pecado, hemos muerto al pecado, no vivimos en el pecado. El católico no es santo en ninguna manera, es santurrón. Mi último punto, la iglesia católica no practicaba, la verdadera iglesia, perdón, no practicaba la adoración de imágenes. Capítulo 1, verso 23 de la carta a los romanos dice, ya que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Se hicieron imágenes. La iglesia verdadera no practicaba eso y la iglesia sí lo tiene. La iglesia católica tiene eso. Perfecto, me pone el tiempo de argumentación para lo que dijo en su tesis. Gracias. Como podemos ver, se fue a lo que creían, según él, en su interpretación, lo que creían, según él, los cristianos. Pero resulta que San Pablo hubiera dicho al único Dios, pero dice allá en una de sus cartas, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, menciona los tres. Primer argumento. Segundo, no le convenía a los obispos, y en las preguntas, en las tres preguntas, vamos a ver si me demuestra, ojo con eso, si en las tres preguntas que le voy a hacer me demuestra eso. La siguiente, él dijo que ellos bautizan en el nombre que los cristianos bautizaban en el nombre de Jesús. Pero resulta que en el griego, cuando dice en el nombre, en él, significa sobre del griego significa por la autoridad de Jesús. No significa por el nombre, sino por la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque esa acepción en griego tiene tres acepciones. La primera es en tiempo. No puede ser en tiempo porque si no, solo hubieran bautizado en ese tiempo. Pero seguimos bautizando hasta el día de hoy. No puede ser en lugar porque se bautiza tanto allá en Judea, en Jerusalén, en México, en Italia, se siguen bautizando. Pero luego viene por orden, significa por orden, mandato. Entonces, cuando dicen el nombre de Jesús es porque Jesús lo mandó, del griego. Ahora, él viene y se fue únicamente a lo que supuestamente creían que es una interpretación personal, privada, porque las preguntas no me va a poder responder y lo dejo hasta ahí, porque es lo más fácil de responder en todo esto. Ahora, cuando él viene y dice las características, él dio características, entre comillas, espirituales, no las físicas. Ojo, las físicas. Se fue a la idolatría, cosa que solo el Señor sabe, porque el único que conoce los corazones de las personas es nuestro Señor Jesucristo, o sea, Dios. Solo Dios conoce los corazones de la persona. Te estás poniendo y te estás sentando en el lugar de Dios, asimilando o pensando que los católicos ya están condenados, y eso le corresponde únicamente a Dios, decir si son santos o no son santos, si son condenados o no son condenados. Yo, como ser humano, a pesar que eres unicitario, porque hoy me doy cuenta con tu argumento que eres unicitario, yo no te condeno, porque no me corresponde a mí. Sencillamente te estoy haciendo la corrección que ninguna parte de la Biblia, ninguna parte apostólica, y absolutamente las preguntas te vas a dar cuenta que no me vas a poder responder, que tú propiamente estás en una interpretación privada, y aún así no te condeno. Con el amor en Cristo te voy a hacer las preguntas y te voy a responder. Adelante. Ok, bueno, voy a mis 5 minutos. Bueno, empecemos. Bueno, qué fácil es coger un texto y sacarlo del contexto. Él dice que Pablo predicó Trinidad. ¿Dónde Pablo dijo un Dios en tres personas? Me nombró, 2 Corintios 13:14, el amor de Dios,
la comunión del Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesús. Pero Pablo nunca dijo un Dios en tres personas, nunca dijo eso. Eso nunca lo dijo Pablo. Porque Pablo dijo que ese Dios es Jesucristo y que es Padre. ¿Dónde lo dice? Ahí mismo en 2 Corintios 6:16, donde dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toqué lo inmundo, yo recibiré, y seré a vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Jesucristo es Dios, Señor, Padre, ese Dios que viene y habita entre nosotros. Es un Dios, un Señor, ¿sí o no? La gracia de la comunión del Espíritu Santo, Pablo dice en la segunda carta a los Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Allí no hay Trinidad, amigo, ahí lo que hay es unicidad, imagínense. Ahora, segundo argumento, usted me dice que nombre significa autoridad, entonces cuando dice Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, entonces santificado es tu autoridad. Qué pobre argumento. Ahora, es un pobre argumento, ¿por qué? Porque resulta que Santiago en el capítulo 2, verso 19, capítulo 2, verso 7, la Biblia Arca Fernández, dice, Santiago escribe, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. ¿Cuál nombre? Dice literalmente así, no blasfeman ellos el buen nombre del Señor Jesús que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. Pues en el bautismo no era por la autoridad era en la invocación del nombre de Jesús. Imagínense, le estoy dando cátedra bíblica. Ahora, a Pablo se le dice, ¿por qué te detienes? Levántate pues y lava tus pecados invocando, no dice en la autoridad o por la autoridad, invocando su nombre. Por eso Pablo escribe que la iglesia verdadera es bautizada en el nombre de Jesús. Ya le refuté esos dos argumentos. Sigamos refutándole más argumentos. Usted dice que porque tenían también, son la iglesia verdadera, que porque tienen obispos, diáconos y etcétera, etcétera. Pero qué extraño porque cuando nosotros vemos los obispos de la iglesia verdadera, los obispos, los diáconos y los presbíteros, tenían esposas. Y los suyos no tienen esposas. Si usted lo lee, ¿no? Dice aquí Timoteo y Tito, dice maridos de una sola mujer. No dice que eran solteros, célibes, no, maridos de una sola mujer. Pero ¿cuándo fue introducido eso que usted habla de que ya tenían que ser célibes? Eso es una profecía de Pablo que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, mire lo que es una doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo que utilizar la conciencia prohibirán casarse. ¡Wow! Entonces, lo que ustedes hacen es una doctrina de demonios. De demonios literalmente. 2. Usted me extraña de usted que siendo un hombre de griego, no sepa lo que signifique idólatra. No sepa. Quiero ilustrarle, por favor. Usted sabe que la palabra idolatría viene de dos textos griegos, dos palabras griegas, eidolón y latreo, que significa, eidolón significa imagen y latreo significa servir, ¿sí? El que sirve las imágenes. Entonces, ustedes son idólatras porque ustedes tienen imágenes y la Biblia me dice que la iglesia verdadera no tenía imágenes. Es más, la iglesia verdadera dice que está edificada sobre esta confesión de fe. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo le preguntaría a usted, ¿quién es el Dios viviente? ¿Quién es el Dios viviente? El Dios viviente, usted me tendrá que decir un Dios en tres personas, o es Cristo. 1 Timoteo 4:10 dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. La iglesia verdadera tiene a Cristo como el Dios viviente, como ese Dios absoluto, ese Dios universal. Creo, amigo, que usted de verdad podrá debatir mucho. Ustedes podrán debatir con sus amigos, con sus hermanos trinitarios, pero con un unicitario no, porque nosotros sabemos. Ahora, le hablé de la historia del texto de Mateo 28:19 que fue agregado. Se lo hablé y le nombré las citas. ¿Por qué no dijo allí? ¿Por qué no nombró? Dijo, sí. O eso que usted está diciendo está errado, eso que usted está diciendo es mentira. ¿Por qué sabe por qué no lo dijo? Porque sabe que ustedes agregaron eso y por eso sus Biblias dicen que ese texto fue agregado, amañado, cuando apareció clara la doctrina de la Trinidad. Vamos a las preguntas. Amén.
Su pregunta. Usted dice que nosotros tenemos imágenes que son objetos de culto. Un momento, por favor. Tiene un minuto para preguntar. Ok, perfecto. Usted dijo que nosotros tenemos imágenes que son objetos de culto. Le pregunto yo, su congregación, ya veo que es unicitario, lo digo con respeto, no despectivo. ¿Ustedes en su congregación tienen objetos de culto, sí o no? La respuesta es no. No, nosotros los unitarios no tenemos objetos de culto. El único que merece toda la honra, toda la gloria. Perdone, voy a colocar mi tiempo, ¿sí? Permítame, por favor. No sé qué. Bueno, vuelvo y le digo, la respuesta es un literal no. Nosotros no tenemos imágenes como objetos de culto, como si la tienen los amigos de ritos romanos, de los católicos. ¿Me permite, por favor, responder? La pregunta no fue si tienen imágenes. No. La pregunta fue si tienen objetos de culto. No tenemos. No tenemos. Por eso. Recéntese el tiempo porque la pregunta no fue imágenes. No, amigo, yo ya le contesté que no. Ya le contesté que no. Yo puedo tomar mi tiempo para responder. ¿O no? Recéntese el tiempo, por favor, disculpe. O me va a interrumpir. Recéntese el tiempo. Póngase los 3 minutos otra vez. La respuesta a la pregunta del amigo es si nosotros tenemos objetos de culto. No, nosotros no tenemos objetos para rendirle culto. No. El único que merece toda la adoración, toda la gloria, toda la honra, la exaltación, el servicio. La Biblia habla que el único que se merece servirle es Dios. Serví a Jehová, dice, que librados de nuestros enemigos. Dice Lucas 1:74-75. Librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Nosotros no tenemos objetos para rendirles culto. No tenemos imágenes para rendirles culto, como tienen los católicos que se hacen imágenes. ¿Se han hecho imágenes de quién? La Biblia dice no te harás imagen. Imagen, que significa ídolo, eidolón, ídolo, imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra. Se hicieron una imagen de un hombre que dicen que es Cristo. Dicen ustedes que arriba está María. Se hicieron imágenes de María. ¿Y qué dice la Biblia respecto de la veneración, honrar a los hombres? ¿Qué dice la Biblia? Mire, la iglesia verdadera no lo hacía. Romanos capítulo 1, dice allí Pablo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Qué más dice? Cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y eso está prohibido en la Biblia. No te harás imagen alguna. ¿Ya? No te harás imagen alguna. Nosotros no tenemos imágenes como objeto de culto. No tenemos eso. Ustedes lo tienen, nosotros no. Por eso nosotros decimos, estamos en la iglesia verdadera. Ahora, usted me tendrá que mostrar a mí, dónde en la Biblia aquí, en la iglesia, Nuevo Testamento, Jesús mandó que se hiciesen imágenes para rendirle culto, objeto de culto. Ojo, objeto de culto, de honrar y venerar, honrarlas y darles culto. Usted me tendrá que mostrar eso. 2, o los apóstoles dijeron, hagan imágenes de María, hagan imágenes de José, hagan imágenes de Jesús. ¿Dónde está eso, por favor? Ahora, yo sé usted por dónde va. Va a hablar del dinero, de las imágenes del dinero. Es que nosotros no nos arrodillamos ante la imagen del dinero, Señor. Servimos a Dios con nuestros bienes, como dice el libro de Proverbios, que servimos a Dios con nuestros bienes. Ofrendamos, damos para la obra de Dios, pero no le rendimos culto al dinero. No, déjeme decirle qué pena con usted. La iglesia no le rinde culto al dinero, como ustedes sí le rinden culto a las imágenes. Eso se llama idolatría. Y los idólatras, según Pablo en 1 Corintios 6 y en Gálatas, dice, los idólatras no heredarán al reino de los cielos. Gracias. Le doy a sus 3 minutos. Perfecto.
Él dijo que le demostrara los objetos de culto con Biblia. Yo no voy a hablar del padre Luis Toro porque no está aquí. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 en adelante, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea que vengan apóstatas primero, y se manifieste el hombre de pecado. Ustedes dicen que es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea que el anticristo va a venir por una iglesia que tiene objetos de culto, y usted me acaba de afirmar que no tienen objetos de culto. O sea que el anticristo ni lo va a pelar a ustedes porque no son la iglesia de Dios. San Pablo les advierte a los cristianos, a esta iglesia de Dios que tiene objetos de culto, que cuando venga el anticristo va a venir a querer destruir los objetos de culto, y como ustedes no tienen, ustedes le están preparando el camino al anticristo. Así de sencillo. Miren, se lo dije, déjenlo, hermanos. Está fácil de refutarlo, porque él dijo que no tiene objetos de culto. Y si el anticristo viene por una iglesia que tiene objetos de culto, significa que la iglesia que tiene objetos de culto es la iglesia de Cristo. Y como él afirmó que su congregación no tiene objetos de culto, mi estimado amigo, ustedes no son la iglesia de Cristo, porque no tienen objetos de culto. Fíjense nomás. Y dice el 4, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Fíjense nomás. O sea que va a venir a quitar los objetos de culto. Todo lo que lleva el nombre de Dios, todo lo que tenga que ver con Dios y objetos de culto los quita este anticristo. Y ustedes ya los quitaron. Ustedes le están preparando el camino al anticristo. Gracias, mi estimado Alex. Me acabas de demostrar que en la iglesia unicitaria son anticristos, porque se oponen a los objetos de culto, tal cual como lo va a hacer el anticristo. Gracias, mi estimado unicitario, con todo respeto y con todo el amor en Cristo. Sal de ahí, pueblo mío. Hermanos, quedó demostrado que aquí el Señor no tiene objetos de culto, y por ende, cuando venga el anticristo, ni le va a hacer caso. Estos están conmigo, me voy a atacar a la iglesia que sí los tiene. Dice que la iglesia cristiana sí tiene objetos de culto. Lo dice San Pablo. Y le dije, con Biblia le voy a responder. Yo no voy a ir al argumento del Padre. ¿Por qué? Porque con Biblia me basta. A mí me gusta demostrarles a ustedes con Biblia. Ustedes están en contra de los objetos de culto como el anticristo. Y el anticristo viene contra la iglesia. Amigo, tiempo. Usted mira el tiempo arriba, ya se le acabó. ¿Sí? Bueno, va mi pregunta. ¿Puedo hacer mi pregunta? Bueno, voy a hacer mi pregunta. Mi pregunta es sencilla, muy fácil de responder. En la Biblia, la iglesia predicó un Dios en 3 personas. Dijo que Dios era un Dios en 3 personas. ¿Sí o no? Literalmente, la iglesia de la Biblia, los apóstoles dijeron que Dios era uno en 3 personas. Sí, literalmente como lo predican ustedes. ¿Sí o no? Ya le coloco un tiempo. Recuerde que lleva un sí o un no. Y si la respuesta, disculpe, disculpe. Hey, ¿me puede disculpar? Sí. Si la respuesta, me puede, amigo, no, pero ¿me deja hablar? Dale. Recuerde, si su respuesta es sí, debe dar un texto literal que diga así. ¿Listo? Si su respuesta es sí, empiece, por favor. Respondí que sí. Isaías capítulo 48, verso 12. Óyeme, Jacob, tu Israel, a quien yo llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. El alfa y el omega está hablando. Mi mano fundó también, ojo, no dice mi mano fundó la tierra, sino que dice mi mano también. O sea que había otro agente externo que estaba fundando la tierra. Y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlo yo comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd quién hay entre ellos que anuncie esas cosas. Aquel quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará en los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje. Ojo, por tanto será prosperado su camino. Verso 16. Acercaos a mí. Aquí está hablando Jehová. Oíd esto. Desde el principio, en hebreo Reshit, desde el principio no hablé en secreto.
desde que eso se hizo, o sea, desde la fundación del mundo, allí estaba yo. Y ahora, ojo, si está hablando el mismo Padre, dice, y ahora Jehová me mandó. Aquel que dijo que era el principio del fin, dice que lo mandó Jehová. O sea que resulta que hay dos Jehová según el Señor. Jehová el Señor, me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Le estoy demostrando con una profecía. Y si usted va a negar la profecía, ojo, no me va a refutar a mí, va a querer refutar a la profecía. Porque si no se cumplió la profecía, que que estaba en el principio fue enviado por Jehová, que es el único Dios, y resulta que hay un espíritu externo, Jehová y su espíritu. Si el espíritu es el mismo Jehová, no tiene por qué mencionarlo. Por consecuencia, ojo, por consecuencia se está demostrando tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No me quedo solo ahí, antes que termine mi texto. Si nos vamos a Juan 16, capítulo 12 y 13 en adelante, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere. O sea que el Espíritu Santo va a escuchar de alguien que no es Dios lo que tiene que revelar. Fíjense nomás, tenemos una contradicción. Entonces, demostrando la profecía y demostrando lo que Cristo revela en el Nuevo Testamento, estamos hablando de una Trinidad. Y ahora refute al profeta, por favor. Refute al profeta. Contradiga al profeta. Que aquel que estuvo en el principio, que es el alfa y el omega, según lo dice el hebreo, el alfa y el omega, ¿sale? El principio y el postrero. Refute al profeta que ese que estuvo desde los orígenes, desde que todo se hizo, desde que se hizo la tierra, fue enviado por el mismo Padre, Jehová. Entonces Jehová fue enviado por Jehová. Ojo con eso. Refútemelo coherentemente, por favor. Bueno, voy a empezar con lo que usted ha dicho. Le pedí que se dijera literalmente y usted dijo que sí existía un texto literal, pero el texto literal no existe. Porque si existiera, usted me hubiera dado el texto literal. Tuvo que coger dos textos y sacarlo del contexto. No, texto literal no hay. Uno, mire, ¿cómo se conoce una doctrina de error mentirosa, diabólica y satánica? Cuando miente, porque el padre de toda mentira es el diablo. Y usted dijo que sí existía el texto. Eso no existe. Ahora, usted me coge Isaías 48 y dice que aquí hay dos Jehovás. ¿Dónde dijo Isaías que había dos Jehovás? Yo quisiera leer eso. Dice Isaías 37:16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios. Verso 20, solo tú eres Jehová. Isaías 45:5 y 6. Entonces usted me dice que habían dos Jehovás, pero resulta que la misma Biblia dice, Isaías dice que no, que solamente es él. Isaías 45:5 y 6 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Para que sepa el nacimiento del sol es donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Entonces no hay dos Jehovás, es uno solo. Isaías 45:21 dice, no hay Dios sino yo Jehová, y no hay Dios sino yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Dónde usted dice que eran dos Jehovás? La Biblia no dice eso, compadre. Ahora usted me lee Isaías 48:16. Pero resulta que el texto no dice que hay dos Jehová. Dice, yo te he purificado y no como a plata, te he escogido de enorme aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré. ¿Qué haría Dios por amor del mismo? Ese Dios vendría el mismo a salvarnos. No dice que eran dos. Yo mismo iré, lo salvaré, yo mismo que hablo estaré presente. No, eso es lo que dice. Por amor de mí mismo lo haré para que no sea mancillado mi nombre, mi honra, no la daré a otro. Óyeme, Jacob y tu Israel, a quien yo llamé. Yo mismo, escuche bien, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y Jesucristo es el primero y el último. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 22. Jesucristo es el primero y el último. ¿Por qué? Porque Él es este Jehová, el Jehová que es único y solo. Y Juan, el capítulo 12, verso 39 al 41, dice Juan que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de Él. ¿Quién es ese? El que es único, es solo, no hay otro además de Él, no conoce otro. ¿Ya? Ahora, óyeme, Jacob tu Israel, a quien yo llamé, yo mismo el primero y también el postrero. Mi mano fundó la tierra y mi mano derecha midió los cielos. Mi mano fundó también la tierra. O sea que la mano de Dios es otro Dios, porque dice mi mano fundó también la tierra.
No, amigo, Isaías 45 dice que Dios es solo, él solo, no dice que hubo otro. Isaías 45:11, así dice Jehová el Santo Israel y su formador. Yo hice la tierra, creé sobre ella al hombre, y yo, mis manos extendieron los cielos y todo ese verso mandé. Capítulo 44:24, así dice Jehová redentor tuyo, el que te formó desde el vientre. Yo Jehová que hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. No había otro, sino que está hablando de cómo él creó con su mano, y la mano no es otro Dios. No seas mentiroso, por favor, no mientas, compañero, no mientas. Su segunda pregunta, por favor. No, usted afirmó hace unos minutos atrás que Jesucristo es el Padre. La pregunta sería, ¿el Padre murió en la cruz, sí o no? Ya le respondo. Sí, tranquilo, no pasa nada. El Padre murió en la cruz. No, usted me dice si le va a responder mi respuesta. Ojo, yo espero que usted tenga la decencia de responder con Biblia, los textos bíblicos que me pide. Con Biblia, ¿no? Los textos bíblicos que yo le pido. Con Biblia. Yo sí afirmo, no lo digo porque lo digo yo, lo dice la Biblia, le mostré el texto que lo dice. Entonces Jesucristo como el único Dios, porque Pablo lo llama el único Dios, 1 Timoteo 1:15 al 17, sí, murió. Y lo dice el verso, 2 Corintios del verso, capítulo 6, verso 16 al 18, donde dice allí que Jesucristo es el Padre, Dios, Señor y Padre. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toqué lo inmundo y yo recibiré. Sería a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Entonces Jesucristo, sí, Él es Dios y Él es el Padre. Nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser el Padre. Es más, cuando está en la cruz, discúlpeme por favor, le respondí que sí. Jesús, o sea, que es el Padre murió en la cruz, ¿sí o no? Le respondí que sí, amigo, vuelvo a tomar mi tiempo. Le respondí que sí, vuelvo a tomar mi tiempo. Le respondí que sí, otro quiere, otro sí, vuelvo a tomar mi tiempo. Puntos adicionales, ¿sí? Claro, no, le respondí que sí, le estoy demostrando por qué es Dios. ¿Ah? Le respondí que sí. ¿Qué otro quiere? ¿Quiere otro sí? Sí. ¿Quiere otro? Sí. ¿Ah? Y le estoy demostrando, dice que es el único Dios, 1 Timoteo 1:15 al 17. Dice que es el Padre, Pablo lo dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toqué el mundo y yo recibiré. Seré a vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Jesucristo es ese Dios, Señor y Padre. Ahora, Jesucristo no murió como Dios. Jesucristo no murió como Padre. La Biblia dice cómo murió y se lo voy a demostrar. Lo dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Es más, Pablo dice que Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. Filipenses en el capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿En qué condición murió Cristo? Siendo Dios y siendo el Padre. ¿En qué condición? Murió en la condición de hombre, no en condición de Dios. Como hombre pudo morir, como Dios no puede morir. Pedro dice en su carta, en su primera carta, capítulo 3, dice esto. Mire, Pedro lo dice. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto como en la carne. Entonces Cristo no murió como Dios, murió como hombre, amigo. Ahora, yo le podría preguntar a usted, ¿murió el Dios Hijo? ¿Sí o no? Y usted me tendrá que responder que sí murió el Dios Hijo, pero no murió como Dios, sino que murió como hombre. Pero resulta que en su argumento y el mío hay una gran diferencia. Que en mi argumento yo puedo demostrar que Jesucristo es Dios y es el Padre. ¿Sí? En mi argumento lo puedo demostrar. Usted no me podrá demostrar que nunca la Biblia llama a Jesucristo Dios Hijo. Dios Hijo. Lo llama Hijo, pero no lo llama Dios Hijo. Nunca. La Biblia lo llama en Isaías 9:6 Dios fuerte, Padre eterno. Y lo llama Padre eterno porque es el mismo Dios, el único Jehová, el cual es el Padre que vendría a salvarnos. Eso lo dice la Biblia, Isaías 63:16, Isaías 64:8. Entonces, usted me tendrá que decir. Ahora, en la resurrección de Cristo,
La pregunta para un trinitario sería, ¿Jesucristo se resucitó a él mismo o tuvo necesidad de que otro Dios lo resucitara? Entonces, si murió Dios, entonces Jesús se resucitó. Pregunto, ¿Jesús se resucitó o otro Dios lo resucitó? ¿Qué sería allí? ¿Jesús se resucitó o otro Dios lo resucitó? Porque entonces su Dios sería un Dios que no tiene poder, entonces que otro Dios lo resucitara. Ponme el tiempo porque te voy a pegar 2 tiros en el pie. Dos. Te voy a responder lo último primero. Jesucristo lo resucitó otro Dios. Ok, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 32. A este Jesús, Dios, Dios, o sea que había alguien externo que dice, lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. A este Jesús lo resucitó Dios. Primera refutada. ¿Me pediste un texto? Ya te lo di. A este Jesús lo resucitó. ¿Quién? Dios. Vámonos allá a los evangelios. Cuando María Magdalena se le presenta y dice, no me toques, no he subido a mi Dios y a su Dios. Si Jesucristo es el mismo Padre, ¿por qué está diciendo que tiene un Dios? Te pregunto. Refutada del año. Pero vamos a ver si este que murió, que es el alfa y el omega, ojo, dice Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, el que estuvo muerto y hoy vivo. O sea, si estuvo muerto, el alfa y el omega dice que estuvo muerto. Entonces, como tú dijiste que Jesucristo es el Padre y el Padre murió, se acabó Dios. No, mi chavo. El que murió fue el Hijo, porque Dios no se acaba. Dios no muere, el Padre no muere. El que murió fue el Hijo. Y cometiste la herejía arriana diciendo y dividiendo la naturaleza del Señor. Naturaleza humana con la divina. Negaste la naturaleza divina. Ojo con eso. Entonces, por consecuencia, si tú me dijiste que te dé el texto donde dice que un Dios externo, ojo, porque así lo diste a entender, un Dios externo, para nosotros no es así. Sencillamente, cuando se refiere a Dios, es que el Padre resucitó a Jesucristo. Hechos de los Apóstoles 2:32 y lo puedes leer hasta el 38. A este Jesús, Dios lo resucitó. O sea, a este que tenía cuerpo, que tú dijiste que era el Padre, resulta que el Padre fue resucitado por el Padre. ¿Querías un texto explícito? Ya te lo di. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tengo una pregunta bien bonita y bien sabrosa que no me la vas a poder responder. Ahí lo dejo. Dale, mi segunda pregunta. En Efesios dice que el que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad tomando dones para los hombres. Es Jesucristo y es llamado Dios. Tito 2:13, Romanos 9:5, es llamado Dios. Jesucristo Dios por encima de todas las cosas. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mi pregunta es, ese que subió por encima de todos los cielos llevando cautiva la cautividad, que es Dios, ¿es el mismo sujeto, la misma persona de Dios del Salmo 68 que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad? ¿O es otra persona Dios? Por favor, respóndame. ¿Es la misma persona Dios, sí o no? ¿O es otra persona Dios? Así debe empezar respondiéndome. Perfecto. No. El que bajó es Dios, pero no es el Padre. Y tengo un texto. Disculpe. No me conteste así, amigo. Si usted me ha exigido un sí o un no, yo creo que... No, por eso, disculpe. Le he preguntado, discúlpeme, ¿es la misma persona Dios o no es la misma persona Dios? No es la misma, ¿qué responde? No es la misma persona de Dios. ¿Por qué? Porque no es el Padre. ¿Me entendiste? No es el Padre. Y con esta última pregunta que te voy a hacer yo, vas a quedar destrozado. No es la misma persona del Padre, por eso te dije que no. Porque el mismo Jesucristo, estando en la tierra, le dijo, Padre, dame la gloria que yo tenía antes.
Espérame, si Jesucristo es el mismo Padre, tendría que tener la gloria en ese momento. Pero le dice, Padre, le está pidiendo a Dios, dame la gloria que tenía antes, así como la gloria que yo tenía antes, yo se las doy a ellos. Ojo, entonces Jesucristo era una persona, ojo, persona filosóficamente, no corporalmente, persona diferente al Padre. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, y ni el Hijo. Entonces, por consecuencia, le dice, Padre, dame la gloria que tenía antes. Gloríame con la que tenía antes, para que yo se las dé. La que me has dado, yo se las doy. Entonces, por consecuencia, mi chavo, te pregunto, si Jesucristo es el Padre, ¿por qué le pide a alguien externo que es el mismo? ¿Por qué le está pidiendo la gloria? Si él mismo, si Jesucristo es el Padre, se la puede dar él mismo. Y con todo respeto, con todo el amor en Cristo, tú estás predicando a un Jesucristo esquizofrénico. Ahí lo dejo yo. Bueno, vayan dándole me gusta ahí, muchachos, por favor, vayan dándole me gusta. Ya le voy a poner mi tiempo, por favor. A ver, la pregunta fue sencilla. ¿Es Jesucristo? La Iglesia Católica predica que solamente hay un Dios en tres personas. Eso lo dice el credo atanasiano, dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, pero no son tres dioses, un solo Dios. Pero le he preguntado, amigo, el sujeto Dios, que es Jesucristo, que subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones para los hombres, ¿es el mismo sujeto Dios del Salmo 68, que subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad? Usted dice que no es el mismo sujeto Dios, que es otro sujeto Dios. ¿Cuántos dioses tienes allí? Evidentemente, eres igual de politeísta que los amigos mormones, que entró ahorita un mormón y dijo que existían tres dioses. Tú tienes tres dioses. Es evidente que el que viene, dice aquí, el Señor viene del Sinaí a su santuario, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. ¿Quién es ese Jehová Dios? Padre de huérfanos y defensor de viudas. Entonces, cuando Pablo dice que Jesucristo es el que subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad, usted debe tener en cuenta que Pablo declara, dice que él vino según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, queriendo todo lo que en la ley y los profetas está escrito. Pablo tomó esta profecía para decir que ese que subiendo a lo alto, llevando cautivo a la cautividad, ese que descendió es el mismo Jesús, porque aquí dice que el Señor vino del Sinaí a su santuario, vendría a su santuario, es decir, a su templo. ¿Quién fue el que vino a su templo? Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Yeshua significa Jehová Salvador, Jehová salva, Jehová salvándonos, Jehová con nosotros. ¿Qué pasó con mi tiempo? ¿Qué pasó con mi tiempo? A ver, ¿qué pasó con mi tiempo? Creo, bueno, quedan dos, voy a poner dos. Jehová salva. ¿Tiempo otra vez? No, se borró, amigo. Amigo, se borró. Por eso le digo que voy a tomar 2 minutos. Se borró. Espérame, llevaba 2 minutos hablando. Y bueno, listo, voy a tomar. Bueno. ¿Es en serio? Amigo, se borró. Por eso le digo, ¿qué pasó con mi tiempo? Se borró. Entonces, ¿puedo tomar uno? Espérame, es que se borró porque se acabó tu tiempo. No. Yo no tengo ni la moderación. No, amigo, ¿cómo se va a acabar el tiempo? Si quieres tomarte 6 minutos. No, amigo, se borró, pero no es porque se acabó el tiempo. Apenas llevaba, ¿qué? 1 minuto apenas hablando. No, mi chavo, no llevabas 1 minuto. O sea que no me va a dejar hablar. Dale, en honor para que te tires, dale 6 minutos si quieres. No. Ponerte 10. Voy a tomar uno. Voy a tomar uno. ¿Qué quieres? Voy a tomar uno. Listo, uno. Entonces, el Señor viene sin ahí. ¿Quién es el que vendría a salvarnos? Según Isaías 40, el que sería manifestado de Jehová, y Jehová es uno solo, y es el Padre. Según Malaquías capítulo 3, el que vendría manifestado de Jehová, vendría manifestado, y Jehová es el Padre. Es el único Dios. Entonces yo no entiendo cómo usted dice que sí. Ahora, es evidente que su argumento habla de 2 dioses. Usted dijo que a Jesucristo lo resucitó otro Dios y que Jesús subió a otro Dios. Es decir, usted tiene un Dios que sube a otro Dios, un Dios que resucita a otro Dios. Resulta que si Dios es uno en 3 personas, usted mató la Trinidad, porque el que murió fue Dios. Usted dijo que murió Dios. Yo le dije que murió Jesucristo
en su humanidad, como lo dice Pablo y lo dice Pedro, porque Pablo y Pedro dijeron que murió en su humanidad. Usted dijo que el que murió fue Dios y que por eso otro Dios lo resucitó. Usted mató a Dios, amigo, y Dios es inmortal. La Biblia dice que Jesucristo es inmortal. Bueno, démoslo hasta allí. Su pregunta. Y si Jesucristo es el Padre y es el mismo Espíritu Santo, ojo, si Jesucristo es el Padre y el mismo Espíritu Santo son un solo Dios, dime coherentemente por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios, si el Espíritu Santo es el mismo Dios. Dale, voy a responder. Dame un segundo. De verdad, y estaba esperando una pregunta, pero bomba, pues que usted dijo que me iba a hacer una pregunta que me iba a hacer llorar. Amigo, yo creo que usted debe leer la Biblia, donde dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál era la blasfemia? Que la blasfemia significaba que Jesús dice que sacaba a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, ¿no? Entonces esa fue la blasfemia contra el Espíritu. Porque Jesús, ¿quién es? El Espíritu, uno, que cuando vino daba vista al ciego y hablaba el mudo. Capítulo 12, verso 22. Y el que vendría cuando haría eso dice que Dios mismo vendrá en persona y salvará. Entonces el ojo del ciego verá, la lengua del mudo hablará. Leas Isaías 35:4. Jesucristo es ese Dios, el único Dios, Yahvé, Jehová del Antiguo Testamento. Dice que conocía los pensamientos de todos. Verso 25, sabiendo Jesús los pensamientos de todos. Y el único que conoce los pensamientos del ser humano es Yahvé o Jehová, el cual es el único Dios. Primera del libro de Crónicas 28:9. ¿Sí? Ahora, la blasfemia, ¿qué consistía? Decir que las obras que hacía Jesús las hacía por Belcebú, príncipe de los demonios. Y él mismo se llamó que si al padre de familia, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Él es el Padre, amigo. Mire lo que le está diciendo la Escritura. Él es el Padre. Entonces, ¿cómo es posible? Y la Biblia dice que Él es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Resulta que solamente hay un Espíritu y solamente hay un Señor. ¿Quién es el Señor? Segunda de Corintios 4:5, no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Como Señor. No nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor es el Espíritu. Entonces, ¿quién es el Espíritu, amigo? Jesucristo es el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu? Decir que Él daba vista a los ciegos, hablaba al mudo, echaba fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu. No creer que Jesucristo era Dios manifestado en carne. Y usted, al decir que Jesucristo es un Dios que murió y que lo resucitó otro Dios y que Él subió a otro Dios, está blasfemando contra el Espíritu, porque el Espíritu dice que no hay otro. Eso lo dice el Espíritu. El Espíritu dice, no hay otro. Dios es Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Pablo dice, el Señor es el Espíritu. Él es el Espíritu. ¿Quién dice Jesús? El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso lo dice Jesús. Él es el Espíritu y solamente hay un Espíritu, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Jesucristo es ese Espíritu. Usted está blasfemando contra el Espíritu y su blasfemia no tiene perdón, porque usted cree que Jesucristo es otro Dios y la Biblia dice que no hay otro Dios. El Dios que es Espíritu es uno. Solo, no hay otro además de Él. Usted es un blasfemo contra el Espíritu. Hable de Jesús todo lo que quiera como hombre. Por eso dice, todo pecado a los hombres les será perdonado. Pero la blasfemia contra Él como el Espíritu, no. Ponme el tiempo, por favor. El que blasfeme contra el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Yeshua Yamashiach, el Mesías, Jesucristo, en griego Jesus Christos. O sea que se está refiriendo que al que a Él tú puedes blasfemar contra el Hijo y le será perdonado, dice. Pero al que blasfemare contra el Espíritu, Neuma, Santo, no le será perdonado. ¿Cómo puede blasfemar contra Jesucristo y contra el Espíritu Santo no te perdonan? Son dos personas diferentes. Evadiste la pregunta totalmente. Por eso te dije, la última pregunta es contundente. La última pregunta es contundente. Porque tú dijiste, estaba diciendo que por Belcebú. Claro, lo dijeron que por Belcebú. Y no era por la fuerza de Jesús. Porque Jesús, siendo Dios, tiene al Padre y tiene al Espíritu Santo.
Y resulta que dice, Jesucristo afirma todavía, Jesucristo afirma en Lucas 3, el Espíritu del Señor, no dice mi espíritu, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado para anunciar la salvación, para que los ciegos vean, para que los cojos anden, los leprosos queden limpios, o sea, para sanar a todos, a todos. Y ojo, ¿por quién es? Primero, para que entiendas, el Padre, Creador en Dios, Jesucristo, Salvador, Espíritu Santo, Santificador. Cada uno de ellos nos enseña. Por eso, aquel que te santifica, si tú blasfemas con el que te santifica, por eso te condenas y no tiene perdón de Dios. Simón el mago, yo quiero comprar ese poder. Y le dice San Pedro, que tu dinero perezca con tu corazón, por lo que has creído. ¿Sale? Por consecuencia, si Jesucristo es el mismo Espíritu Santo y es el mismo Padre, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios, si es la misma persona, según tú. Gracias, me diste la razón. Que Dios te bendiga, arrepiéntete, sal de ahí, hermano. Sal de ahí, con todo el amor en Cristo y con todo corazón te lo digo. Te han engañado. Te han engañado. Te queda tu última pregunta, ¿eh? Adelante. Dale, mi última pregunta es la siguiente. Dado que solamente hay un Dios en tres personas, el sujeto Dios, usted me dijo que y su orden católica dice que Dios es un solo Dios en tres personas, pero no son tres dioses. Mi pregunta es sencilla. El sujeto Dios, que es Jesús en Tito 2:13, Romanos 9:5, es el mismo sujeto Dios, la misma persona Dios. Es más, que es llamado Padre en 2 Corintios 6:16. Es la misma persona Dios de de Efesios 4:6. El sujeto Dios que es Jesús y que es llamado Padre en 2 Corintios 6:16 al 18, que es llamado Dios en Tito 2:3 y en Romanos 9:5, es la misma persona Dios de Efesios 4:6 o es otra persona Dios. ¿Es el mismo o es otra persona Dios? Concreta la pregunta porque fuiste redundante, me dice tantos textos. La pregunta en concreto. Amigo, sencillo. La persona Dios que es Jesús, que es llamado Dios, Romanos 9:5, Tito 2:13, que es llamado Padre, 2 Corintios 6:16 al 18, ese Dios que vino y habitó entre nosotros, es la misma persona Dios de Efesios 4:6, dado que solamente hay un Dios en tres personas. ¿Es la misma persona Dios o es otra persona Dios? Me diste como referencia a Tito 2:13, ¿verdad? Que fue llamado Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Mira, no es la misma persona del Padre. No lo es. Porque si fuera la misma persona del Padre, cuando estuvo Jesucristo sudando sangre allá en el monte, cuando se quedó dormido Pedro, Jacobo y Juan, no le hubiera dicho, Señor, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, ¿tienes a un Dios esquizofrénico que le pide a alguien que es el mismo? Uno, ojo, con todo respeto te lo digo. Jesucristo pidiéndole a alguien si ese es el mismo al que le está pidiendo. Vámonos con María Magdalena cuando resucita. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, si Jesucristo es el mismo Padre, porque dice que va a subir al Padre. Ojo. Tercera, mi Padre es mayor que yo. Te estoy dando textos que aparecen en todo el Evangelio. Mi Padre es mayor que yo. Jesucristo afirma todavía, vengo a hacer la voluntad del Padre. Y si tú vienes con lo arriano, diciendo, eso lo hizo en la humanidad,
en la humanidad. Te recuerdo Génesis. En Génesis dice que Jehová mandó fuego de parte de Jehová. ¿Cuántos Jehová hay? Ahí tienes una pregunta que te vas a pegar un tiro en el pie y nunca la vas a responder. Y te apuesto a todos los hermanos que están aquí que la va a evadir. La va a evadir y no va a responder y o argumentar a mi respuesta. Y Jehová mandó fuego y azufre de parte de Jehová. Para que se den cuenta, le he dado textos bíblicos donde dice Jesucristo que le pedía al Padre, Jesucristo que oró en el monte, diciendo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa. Si Jesucristo es el Padre, pues, ¿a qué Padre le pide? Tercero, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea que el Padre abandonó a Jesús. Ay, está citando el Salmo 22. No, mi chavo. Dice, Padre, ojo que esto no lo vas a encontrar ahí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesucristo ya perdonó, ¿por qué le está rogando al Padre para que le perdone lo que no sabían, lo que estaban haciendo en ese entonces? Tienes un problema bien grande y espero me respondas coherentemente. Adelante. La pregunta fue sencilla. Jesucristo es llamado Dios, Señor y Padre, 2 Corintios 6:16. Es llamado Dios, Tito 2:13. Es llamado Dios, Romanos 9:5. Y la Biblia me dice en Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos. La pregunta es, dado que ustedes, los católicos, en su dogma católico, igual católicos trinitarios y católicos evangélicos trinitarios, todos son lo mismo, dicen que solamente hay un Dios y no son tres dioses. Pero la pregunta es, ese Dios que es llamado Padre, que es Jesús, Tito 2:13, 2 Corintios 6:16 al 18, ¿es el mismo Dios, la misma persona Dios de Efesios 4:6? Usted dijo que no era el mismo de la persona Dios. Entonces usted tiene dos problemas. Una, que tiene dos dioses, sigue teniendo dos dioses. Sigue teniendo un Dios que es resucitado por otro Dios, un Dios que sube a otro Dios, un Dios que clama a otro Dios. Un Dios débil, no puede hacerlo, que es menor que otro Dios. Entonces Jesús es menor, ¿no? Entonces la coigualdad de la Trinidad se murió allí. Dos, tiene dos padres, porque Pablo dice que Jesús es Señor, Dios y Padre, el Dios Todopoderoso. Entonces tiene dos dioses, tiene dos padres. ¿Dónde dice la Biblia que hay un Dios o dos dioses, dos padres? La Biblia dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Ah? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Creo que en este debate, amigo, usted no ha podido demostrar nada que su iglesia, la iglesia católica, sea la iglesia verdadera. No pudo demostrar nada. Porque no pudo demostrar que la iglesia tuviera relación con el pecado. La iglesia es santa, sin relación con el pecado. La iglesia de ustedes está relacionada todos los días con el pecado. Dos, la iglesia predicaba que Dios es uno, nunca dijo un Dios en tres personas. Tres, que ese Jesucristo que es Dios, es Señor, Dios y Padre. Se lo demostré. Cuarto, bautizado en el nombre de Jesús, no bajo la dice por la orden. Nunca, deje que nosotros los bauticemos por la orden de Jesucristo, no, en la invocación se lo demostré. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Y Santiago dice, no blasfeman ellos el buen nombre del Señor Jesús que fue invocado sobre vosotros. Dos, la iglesia verdadera predicaba que Jesucristo es el Padre y se lo demostré. Era bautizada en el nombre de Él, se lo demostré. Y no tenía objetos de culto, imágenes. Por un texto que usted toma mal, porque dice que el anticristo se levantará contra todo lo que es Dios y es objeto, no que tienen objetos de culto. No mientan, no dice tienen objetos de culto o es objeto de culto. Y sabe que usted, la Biblia dice allá en el capítulo 17 de Apocalipsis que la iglesia católica, precisamente el gobierno del anticristo la va a quemar, ¿sí? Y dice que es porque con ustedes fornicaron todos los reyes de la tierra. ¿Y qué es fornicar? Fornicación idolátrica. Eso es. No dice que tienen objetos de culto, sino que es objeto de culto. Refutado totalmente el amigo católico. Amigo, muchas gracias. Gracias, Dios te bendiga. Me alegra mucho, finalizando haciendo conclusión, me alegra que te fueras a querer argumentar en
entre Amigo, comillas. disculpe, yo terminé mi argumentación. Creo que resto de mi tiempo. Yo solo Despídase, por estoy favor. dando la conclusión para despedirme. Despídase, por favor. ¿Ah? Perfecto. La conclusión para despedirme, para que se den cuenta que como no pudo responderme con 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4, él quiso responder a lo que no me pudo responder anteriormente. Entonces, por consecuencia, des en cuenta, hermanos, que el unicitarismo es insostenible. Dale, gracias, amigo. Él Gracias. afirmó que Vamos. Jesucristo es el Padre, y cuando le pregunté si Jesucristo es el Padre murió en la cruz, dijo que no. No, Primero yo no, dijo qué pena me da. Yo no dije que no, dije que sí. Amigo, no, amigo, es que ya terminamos. luego, Amigo, ya terminamos. Yo no dije que no, yo dije que sí. Y usted no si no quiso sacar su conclusión, yo la saqué en mi tiempo. Voy invicto como siempre, Dios le bendiga. John Félix, nos vemos ahí, si abres tu canal, por favor. Se va invicto como siempre, no creo que se haya ido invicto. Se fue bien derrotado. Ah, porque usted está mintiendo diciendo que yo dije que el Padre no había muerto. Yo le dije que eso es el Padre, que sí murió el Padre, pero no murió como Dios ni como el Padre, murió como hombre, se lo demostré. Y usted dijo que Dios, usted dijo que un Dios... Mira, con todo respeto, no murió como el Padre. Y cuando dice Usted dijo que murió como qué? silencio, No, amigo, pero amigo, dale. Amigo, el alfa y el omega, el amigo, principio y ya el fin, terminó. el que estuvo muerto y hoy vivo. O sea que Dios murió. Murió el alfa y el omega, ¿sí o no? Murió ¿Lo el Dios afirma Hijo. el alfa y el omega, Murió, sí o no? murió el Dios Hijo. Responde. Murió el Dios Hijo. Gracias, Dale. bienvenido a la Trinidad. Dale, gracias, pues. Gracias. Murió el Dios Hijo. No puede, mira, yo no entiendo de dónde sacan que la iglesia tenía objetos de culto, ¿no? Objetos de culto. Entonces y los que tienen objetos de culto, el texto no dice que tienen objetos de culto. Mire cómo es el catolicismo de errado. Sacan un texto fuera de contexto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que el anticristo se levanta contra todo lo que se llama Dios. A ver. Dice capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es, escuche bien, o es objeto de culto. No dicen que tienen objetos de culto. Él con esto, ustedes amigos católicos, con esto argumentan que ustedes tienen objetos de culto, es decir, que esas imágenes son objetos de culto. Pero dice o es, se levanta contra todo lo que es Dios, o es objeto de culto. Ahora, en Apocalipsis capítulo 18 o el 17, dice que esos 10 cuernos, que son las 10 grandes zonas económicas en que está dividido el mundo, que le harán su reino al anticristo, a la bestia, perdón. Dice aquí, los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Y esa ramera quién es? ¿Quién es esta? Capítulo 17 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué es esa fornicación? Oseas 4:12, Oseas 5:4, Jeremías 3, verso 9 y el verso 2. La fornicación es la fornicación idolátrica, la fornicación de veneración a imágenes. Esta mujer está vestida de esta manera peculiar. Y se me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Es decir, esa bestia escarlata es Roma, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. No están vestidos así sus cardenales, y adornada de oro. No están vestidos así sus cardenales, de piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Cuando la Biblia habla que el anticristo vendrá, se sentará en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios y destruyendo todo aquel que se levanta o es objeto de culto, se refiere que acabará toda religión en el mundo. Toda religión, budistas,
maometanos, todos los acabará. Pero se equivoca porque la iglesia no estará en ese momento. La iglesia estará con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. La iglesia no estará. ¿Listo? Catolicismo refutado. Bueno, no se olviden, mis hermanos, lleven los libros La Unicidad, La Única Verdad, Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. El libro Tratados de Unicidad. El libro Escatología 1. Llamen para pedir sus libros, los que están en Colombia, 318-436-0745. Ya saben, los que están en Colombia, 318-436-0745. Los libros los puedes adquirir, se comunica conmigo. Los que están en Colombia me escriben al WhatsApp 318-436-0745. Los que están al exterior, más 57-318-436-0745. Llame, por favor. Pida sus libros, denle me gusta a las conferencias. Suscríbase al canal de YouTube. Ahí puede encontrar todas estas conferencias, las puede encontrar allí. Todos estos debates los encuentra allí. El canal se llama Alex Cerrato, Teología Pentecostal Unicitaria. Teología Pentecostal Unicitaria. Alex Cerrato, Teología Pentecostal Unicitaria. Nuestro canal de Facebook también, Alex Cerrato, Teología Pentecostal Unicitaria. Suscríbase, denle me gusta y comparta las conferencias.